Estamos en el tema de un mundo de reacciones químicas. Los químicos distinguen y clasifican distintos tipos de reacciones en función de cómo se llevan a cabo, en función de las características de las sustancias que participan en ellas o de los productos que se obtienen. Esta distinción es de gran utilidad para predecir qué pasará si ocurre cierto tipo de reacción y cómo y cuándo se presentará. En estas lecciones estudiaremos un tipo de reacción química que se presenta en gran variedad de sistemas como el aire, el agua o el cuerpo. A todas estas reacciones se les identifica como reacciones ácido-base. Algunas de ellas ya las has estado estudiando. Las reacciones ácido-base son procesos de gran importancia industrial, ya que todas las sales que utilizamos en la agricultura, la alimentación y la industria farmacéutica se elaboran usando sustancias con características ácidas o básicas que reaccionan entre sí. Ácidas o básicas. Las características de los ácidos y bases son diferentes. Por ejemplo, en el caso de los ácidos, por lo regular tienen sabor agrio, son corrosivos para la piel, la mayoría de las sustancias ácidas son corrosivas para la piel, enrojecen ciertos colorantes vegetales, etc. En cambio, las bases tienen sabor amargo, son suaves al tacto, pero también suelen ser corrosivos para la piel y dan color azul a ciertos colorantes vegetales, disuelven grasas, etc. Quizás tú has visto algunas de estas sustancias, ya sean ácidos o bases. Por ejemplo, quizás has probado el ácido cítrico del jugo de limón o de naranja y te has dado cuenta que a veces es un sabor agrio. O quizás has probado las bases y has notado que tienen un sabor amargo y arenoso, como las medicinas que se emplean para controlar la acidez estomacal, o sea, los antiácidos, los jabones para asearnos, bañarnos, lavar la ropa, todos ellos contienen bases. Y por eso estas sustancias producen una sensación resbalosa al tacto. Pero recuerda que el sabor y la sensación al tacto no son pruebas seguras, confiables o recomendables para clasificar las sustancias. No podemos andar probando todo. Recuerda que hemos platicado que en el caso de cualquier sustancia se deben de leer las etiquetas para saber si puede ser nocivo para la salud. Por ejemplo, no podemos andar probando los ácidos en un laboratorio o incluso las bases porque pueden dañar nuestra salud también. Pero, por fortuna, los químicos han desarrollado métodos rápidos, sencillos, para detectar la presencia de ácidos y bases mediante el uso de sustancias que presentan un color distinto si se encuentran en presencia de un ácido o en presencia de una base. A todos ellos se les conoce como indicadores ácido-base, como por ejemplo el papel indicador universal. Este es el que se te muestra en las siguientes imágenes. Este indicador se usa normalmente en laboratorios. Muchos de estos indicadores se extraen de productos naturales como flores o frutas. Este papel tiene impregnado un indicador ácido-base que puede tener distintos colores que nos indique qué tan ácida o básica es una sustancia. A veces se va a venir como un rollo, otro como tirillas. Tú pudiste experimentar a través de la actividad experimental que realizaste que algunas sustancias de las que utilizaste eran ácidos y otros eran bases, pero tú utilizaste un indicador natural. ¿Qué pasaba con ese indicador natural? Esos indicadores naturales tienen moléculas que son las responsables de las coloraciones observadas, ya sea en plantas, frutas, flores o vegetales. A eso se le conoce como antocianinas, que son pigmentos que dan cierta coloración. Por ejemplo, si da una coloración roja, púrpura o azul, esas coloraciones tú las comparaste en una tabla
de colores o en una escala de pH. Al haber una variación de pH, sus estructuras cambian y por ende el color que percibimos. Por eso podemos clasificarlas ya sea en ácidas o básicas o neutras. Ahora, ¿dónde encontramos los ácidos y las bases? El estudio del comportamiento químico de estas es fundamental para entender el funcionamiento de todos los sistemas vivos, del ambiente y de muchos procesos industriales. Las sustancias ácidas y básicas son muy usadas en procesos de manufactura como fabricar textiles, plásticos, pinturas, medicamentos, jabones y detergentes. Ahora, pero los ácidos y bases no solamente se encuentran dentro de productos de limpieza como jabón, detergentes, amoníaco o en alimentos como ácido acético, ácido cítrico, leche de magnesia. También se encuentran en lo que es nuestro organismo. Por ejemplo, hay ácidos que son esenciales. En la sangre, es un ejemplo, pues tú sabes que en la sangre se transporta oxígeno, pero gracias a la presencia de un ácido que es el ácido carbónico, lo ponemos, es posible que el oxígeno se libere en todo el cuerpo. Sin este ácido, la sangre transportaría el oxígeno por todo el cuerpo, pero sin liberarlo. Entonces, por ende, las células morirían por la falta de este compuesto y con ellas, pues, el ser humano. Entonces, los ácidos y bases realmente están en todo nuestro alrededor. También existen suelos ácidos y básicos, y el tipo de este determina las necesidades de ciertas plantas y a veces puede limitar los cultivos. Por ejemplo, el arroz, la yuca y el mango se dan en suelos ácidos, pero en cambio los tulipanes, las plantas de ajos, pues se dan o se favorecen en suelos básicos. Pero cuando hay lluvia ácida, aumenta la acidez del suelo, entonces los agricultores deben agregar sustancias para contrarrestar el exceso de acidez. Entonces aprendemos que los ácidos y bases son sustancias fundamentales para los seres vivos, el medio ambiente y la industria. Otra cosa que debes de aprender es que los ácidos y las bases reaccionan con el agua y al hacerlo generan productos que cambian las propiedades del disolvente. Esos productos son partículas con carga eléctrica. ¿Recuerdas cómo se llamaban esas partículas con carga eléctrica? Aquí lo pusimos. Se llaman iones. Por ejemplo, los ácidos, como te mencioné, reaccionan con el agua y forman iones hidronio. A eso que acaba de encerrar se le conoce como ion hidronio. Las bases reaccionan con agua y producen iones, pero este se llama iones hidróxido. No lo debes de olvidar, recuerda, ácidos con agua, iones, hidronio, base con agua, forman un ion hidróxido. Recuerda que los iones son partículas con cargas eléctricas. Ahora, entre más alta sea la concentración de iones, pues en este caso de iones, ¿cómo dijimos que se llamaba? Iones hidronio, pues va a ser más ácida esa sustancia de la que estemos hablando. Pero entre más alta sea la cantidad de iones, como dijimos que se llamaba hidróxido, pues va a ser más alta la basicidad de esa sustancia, es decir, va a actuar como una base. Para medir la acidez o basicidad de las disoluciones acuosas, se utiliza una escala numérica, que fue la que tú utilizaste para evaluar o saber y conocer el pH de ciertas cosas. Bueno, aprendimos que valores de 0 a 4 pues se trata de un pH, aquí lo pusimos, el 7 va a ser nuestro punto medio. Dijimos que al estar en 7 va a ser un pH neutro. Cuando hablamos de un pH de 6 para abajo, vamos a hablar de que los iones hidronio van a estar altos. Cuando hablamos de un pH de 8 arriba, 8 a 14, vamos a hablar que los iones hidróxido van a estar elevados en la disolución. Si tenemos 7, va a ser neutro, es decir, que la concentración de
iones hidróxido y iones hidronio va a ser la misma. Por eso decimos que el pH es neutro. Ahora, la escala de pH no es lineal, lo cual significa que una disolución con valor de pH 12 no quiere decir que es 2 veces más básica que la de un pH de 6. Tampoco que una disolución con valor de pH de 3 es 2 veces más ácida que una de 6, o sea, 3 por 2, 6, o 6 por 2, 12. No trabaja así. Cada unidad en la escala de pH implica un cambio de 10 veces en la concentración, ya sea de iones hidronio o hidróxido. Por ejemplo, si habláramos del valor de pH del agua pura, encontraríamos que es 7. Esto significa que tiene una concentración de 10 a la menos 7 moles de iones hidronio por cada líquido de agua. Por ejemplo, también la leche tiene un pH de 6. Entonces esto indicaría que hay una concentración de 10 a la menos 6 moles de iones hidronio por cada litro de leche. La reacción es ácido-base. Los ácidos y las bases reaccionan entre sí y como resultado de esas reacciones ácido-base se producen sustancias químicas con propiedades distintas. La reacción química entre un ácido y una base da como producto agua y una sal. Por ejemplo, aquí tenemos al ácido clorhídrico, dijimos la combinación de un ácido con una base, y aquí tenemos al hidróxido de sodio, que es una base, y nos da como resultado, dijimos, sal y agua. La sal en este caso es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la cual utilizamos muy seguido, y el agua. Si te fijas, un ácido más una base me da como resultado sal y agua. En la ecuación química observas el símbolo de AC. Este símbolo de AC indica que la sal se encuentra en estado acuoso. También recuerda cuando veíamos la S, que es sólido, y la L, que es líquido. Acá tenemos. Ahora bien, las reacciones ácido-base. Los ácidos y las bases reaccionan entre sí y como resultado de esas reacciones se producen sustancias químicas con propiedades distintas. Por ejemplo, la reacción entre un ácido y una base da como producto agua y sal. Aquí tenemos el ácido clorhídrico más una base, que es el hidróxido de sodio, da como resultado una sal, que es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, más agua. En esta ecuación, el símbolo AC indica que la sal se encuentra en estado acuoso. Tú recordarás el símbolo S, que indica el estado sólido, y la L, el estado líquido. Dijimos que la mezcla de una sal más una base nos da sal y nos da agua. El cloruro de sodio no es la única sal que existe. Hay miles de ellas, como el fluoruro de potasio, el sulfato de calcio, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos el ácido fluorhídrico. Recuerda, dijimos un ácido más una base, que es el hidróxido de potasio, nos da como resultado un sal y agua. En este caso la sal es fluoruro de potasio. También tenemos al ácido sulfúrico más hidróxido de calcio, que es la base, nos da como resultado sulfato de calcio más agua. Muchas sales son solubles en agua y para recuperarlas en estado sólido es necesario evaporar el producto de la reacción ácido-base. Si las sales que se generan son insolubles en agua, es decir, no se pueden disolver en agua,
se forma un precipitado, es decir, algo en el fondo, algo que se queda ahí abajo, porque la sal se deposita como un sólido en el fondo del recipiente y puede separarse de la mezcla por filtración. Muchas sales son solubles en agua y para recuperarlas en estado sólido es necesario evaporar el producto de la reacción ácido-base. Pero si por ejemplo algunas son insolubles, o sea que no pueden disolverse en agua, entonces se forma un precipitado. La sal se deposita como sólido en el fondo del recipiente y la puedes separar de la mezcla por filtración. Cuando un ácido reacciona con una base, los iones hidronio e hidróxido de cada disolución reaccionan entre sí y forman agua. Por eso siempre el otro producto de una reacción ácido-base es agua. Como una disolución con valor de pH igual a 7 se denomina neutra, las reacciones ácido-base también se conocen como reacciones de neutralización, aunque el producto no tenga un pH exactamente igual a 7. Tanto las sales que se extraen de la naturaleza como aquellas que se sintetizan mediante reacciones ácido-base tienen múltiples aplicaciones, como materiales de construcción, fertilizantes, pigmentos, explosivos, etc. Por ejemplo, el carbonato de calcio es fundamental en la producción de vidrio y cemento, también como complemento alimentario cuando se tiene deficiencia de calcio. En la vida diaria ingieres gran cantidad de sales sin darte cuenta, muchas de las cuales se adicionan a los alimentos empacados o enlatados como aditivos alimentarios, pero ¿qué sabes de ellas?